Señor la bendiga en este día. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén siendo muy bendecidos en esta noche. Amén. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a estar haciendo una oración, amén, para que Él sea dándonos, para que Él nos esté hablando, amén, muy en esta noche, y que no sean palabras mías, sino palabras del Señor, y que nos ayude a comprender lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, hoy estoy en tu presencia, Padre amado, primeramente para darte las gracias, Padre amado, porque podemos estar en este lugar. Así mismo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas tú hablándonos, Padre, a través de tu palabra, Padre amado, dándonos sabiduría, entendimiento para comprender tus sagradas escrituras, Padre. Yo dejo todo en tus manos, que todo se conforme como tú lo desees y sea tu voluntad, no la mía. Yo dejo en tus manos, amén y amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y por título dice muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado de entregarnos sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hasta ahí nomás. Pueden tomar sus asientos. Cuando yo leí esta palabra y estaba en comunión con el Señor y le pedía que me ayude qué palabra debía de traer a este lugar, de tantas lindas, de tantas enseñanzas que pueda haber, y me entregó esta. Y me puse en duda y yo le preguntaba al Señor por qué. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué justamente esto? Si es algo feo que pasó. Y me contestaba diciendo: de los errores se aprende. Entonces, a través de esto vamos a aprender un poco. Muchas veces, al leer la palabra de la muerte de Judas, o cuando Judas lo entregó al Señor, lo primero que le pasa por la mente es juzgarlo a Judas por lo que hizo. Porque cualquiera va a decir: ay, ¿cómo va a entregar al Señor por 30 piezas de plata? No es nada, yo no lo cambiaría al Señor, yo no lo traicionaría hacia el Señor. Pero si nos ponemos a pensar bien, hermanos, aunque nosotros no hagamos lo mismo que Judas, pero nosotros al cometer el pecado estamos traicionando al Señor y estamos haciendo lo mismo que Judas. Porque muchas veces lo juzgamos a Él porque Él lo cambió, lo traicionó al Señor por 30 piezas de plata, pero nosotros también muchas veces lo traicionamos al Señor Jesús por unos minutos de felicidad. Porque sea como sea el pecado, sea malo, sea bueno, para nosotros nos trae felicidad, porque es algo que nos gusta, que a la carne le satisface, amén. Y que uno muchas veces cambia y traiciona al Señor por unos minutos, por unos segundos, por unas horas. Pero esa felicidad, tarde o temprano, se va a ir y se empieza a volver culpa. Y eso es lo que le pasó a Judas. Él estaba feliz porque tenía sus 30 piezas de plata, amén. Pero luego de ver las consecuencias que habían traído sus acciones, se arrepintió y empezó a tener esa culpa dentro suyo que lo atormentaba, amén. Y es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando cometemos pecado. Estamos risa y risa felices porque lo hemos disfrutado, amén. Es normal, lo hemos disfrutado y lo disfrutamos, estamos felices, pero después cuando estamos en lo secreto y nos ponemos a reflexionar, ahí empieza a caer la culpa, la que nos consume, y es horrible el sentimiento de culpa porque es algo que no nos deja estar, porque nomás nos empezamos a hacer preguntas en la cabeza: si el Señor me va a perdonar, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hice? Y empieza la culpa a trabajar en nuestra vida y a atormentarnos. Y eso es lo que le pasó a Judas al momento de traicionarlo, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Algo que también me ponía a pensar en el tema de la traición, de cómo se sintió el Señor al saber que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, porque él ya sabía que eso iba a pasar, ya sabía que era necesario. Pero más allá de que el Señor sea el Señor Jesús, Él era humano.
y sentía y tenía, y obviamente en mi pensamiento, amén, todos cuando nos traicionan o nos hacen algo que nos lastima, nos sentimos mal. Y nuestra cabeza empieza a generar dudas del por qué lo hizo, qué hice mal yo, qué será que pasó en su cabeza. Y tal vez el Señor Jesús pasó eso. Al saber que Judas, uno de sus discípulos, que había estado con él, lo iba a traicionar, amén. ¿Cómo será que el Señor se sentía? Seguramente se sintió triste, se sintió mal y tal vez tuvo preguntas en su cabeza de por qué. O tal vez tenía ganas de preguntar a Judas por qué lo vas a hacer, aunque él ya sabía que era necesario de que pase, amén. Y así mismo el Señor muchas veces cuando nosotros hacemos algo que no es de su agrado, así mismo el Señor nos pregunta por qué lo haces. Hice algo mal si yo estoy contigo todo el tiempo, ¿por qué me estás cambiando y me estás traicionando por unos minutos, por unos segundos de felicidad que te termina matando por dentro? ¿Por qué lo haces? Y así me ponía a pensar que el Señor nos pregunta cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Nos pregunta y nos vive preguntando cuando ve que estamos haciendo mal y es como que el Señor dice, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Y así me pone a pensar cuando uno muchas veces también tiene ese dolor o una persona querida, un amigo, un familiar, un conocido, nos hace sentir mal, sabiendo muchas veces que eso nos puede lastimar, amén. Y uno se pregunta eso y se va a preguntar por qué lo está haciendo o por qué el Señor puso esa persona en mi vida si sabe que me va a lastimar. Si el Señor sabe que esa persona me iba a hacer sentir mal, ¿por qué el Señor la puso en nuestras vidas? Pero el Señor me contestaba y me decía, aún las personas que te traicionan, que te hacen sentir mal, son parte del plan. Porque sin Judas el Señor Jesús no hubiese llegado a la cruz. Entonces, hermano, si en algún momento Entonces, hermanos, si en algún momento pasaste por eso, o tal vez no, lo pasará más adelante, ten en cuenta que es parte del plan del Señor y que todo tiene su propósito y todo pasa por algo. Porque así, como al Señor le dolió y le duele cuando nosotros hacemos las cosas mal, pero sabe que lo seguiremos haciendo porque somos humanos, sabe que aunque le prometamos de 1000 maneras que ya no vamos a cometer ese pecado y lo cometemos, el Señor lo sabe y aún así nos perdona. Y algo que también me llamaba la atención de esta palabra era de cómo reaccionó Judas. Pero antes de tocar este tema, los voy a estar invitando a que abran sus Biblias en una palabra que también era de bendición, en San Mateo 26, 69, donde dice así, Pedro, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Por título dice, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Estas 2 palabras, aunque son distintas obviamente, pero tienen algo en común, la traición que los dos cometieron al Señor. Pero una de las más grandes diferencias entre estas 2 palabras es cómo reaccionaron cada uno. Que en cambio, cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho y vio las consecuencias que había causado sus actos, él dice que fue y se ahorcó. Que él no buscó el perdón del Señor, que él no tuvo ese arrepentimiento sincero, sino que él tuvo ese remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? La culpa. Judas, en vez de tener un arrepentimiento y buscar el perdón genuino del Señor, fue y dejó que esa culpa lo consuma y lo lleve a que haga lo que hizo. En cambio Pedro, ojo, esto no justifica nada de lo que hicieron los dos, pero en cambio Pedro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho y recordó las
lloró amargamente, pero él buscó el perdón del Señor. Y esto me ponía a ver cuando muchas veces cuando cometemos un error y nos damos cuenta, cuando tenemos las consecuencias o ahí al mismo instante, tenemos dos opciones: o rendirnos en ese momento y dejar que la culpa nos consuma y que de a poco nos haga alejarnos del Señor, o tener ese arrepentimiento sincero y sin vergüenza de arrodillarnos delante del Señor. Porque el remordimiento y el arrepentimiento, que suene lo mismo, no es lo mismo. Porque muchas veces cuando cometemos un pecado, lo traicionamos al Señor, dejamos que esa culpa nos consuma y dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de alabar, dejamos de buscar de Él por sentir culpa o por sentirnos hipócritas por buscarnos que hemos cometido ese error. Y eso nos vuelve un poco como Judas, porque decidimos rendirnos en vez de buscar el perdón del Señor. En cambio, si nosotros cometemos un pecado y caemos en cuenta, y en vez de rendirnos y decir no soy digna de que el Señor me hable, y en vez de rendirnos vamos y lo buscamos más al Señor, sin vergüenza de arrodillarnos y llorar y pedir, aunque sea un perdón, porque eso es lo que el Señor nos pide. El Señor no nos pide que nos paremos delante de todos y que demos un testamento diciendo que pedimos perdón al Señor. Es lo que de nuestra boca salga un perdón arrodillado y clamándole es suficiente para Él. Él no nos pide que vayamos delante de todos y que hagamos una ronda y que ahí digamos hice mal esto y le pido perdón al Señor. No, a Él le importa mucho más lo que es en secreto, ¿eh? Le importa mucho más, porque Pedro pudo haber estado ahí delante de todos, arrodillarse y llorar delante de todos para decir, ay, estoy arrepentido, pero no, él dice que se fue y lloró amargamente. Y eso es lo que el Señor nos dice: no quiero que tengas vergüenza de pedir perdón, porque así como no tuviste vergüenza de traicionarme y de hacerme sentir mal, porque obviamente el Señor se siente mal cuando cometemos un error, obviamente, porque nos ama, hermanos, nos ama mucho. Y cuando cometemos un error lo hacemos sentir mal, Él obviamente se entristece, amén, pero Él a pesar de eso sigue con nosotros. Por eso, hermanos, en vez de sentir esa culpa y de dejar que la culpa nos consuma y que de a poco nos haga alejarnos del Señor, busquemos el perdón sincero del Señor y nos arrodillemos y lloremos si es necesario. Y aunque solamente un perdón salga de nuestra boca, para el Señor es suficiente. Entonces nos pongamos a ver, hermanos, cómo queremos ser, cómo le pedimos perdón al Señor, o si es que le pedimos perdón al Señor, porque no es como que el Señor va a ir y le pidamos perdón y el Señor va a hacer oídos sordos y no nos va a escuchar. No, Él va a estar atento y presto a escucharnos, amén. Él no nos juzga porque sabe que nos vamos a cometer errores. Nadie es perfecto, solamente es perfecto el Señor, amén. Y por eso nos deja estas palabras muchas veces para que, aunque son historias donde esos discípulos cometieron errores, de los errores se aprende, y más nosotros que tenemos la posibilidad de leer de su palabra y de aprender, amén. Aunque nos vamos a equivocar en su camino, porque obviamente todos nos vamos a equivocar en su camino, todos en algún momento, aunque le prometamos al Señor que no lo vamos a hacer, vamos a caer de vuelta, y ahí el Señor va a estar presto para que nosotros nos agarremos de su mano y sigamos caminando, amén. Pero eso ya no depende del Señor, depende de cada uno de nosotros, de qué es lo que vamos a hacer, amén, de si vamos a tomar su mano o simplemente vamos a seguir ahí tirados, amén. Porque también tenemos vergüenza de lo que van a decir los demás, como decía Pedro cuando lo negó, porque él tuvo vergüenza y tenía miedo de, por decir que era discípulo del Señor y que andaba con el Señor, que a él también lo agarren y lo lleven, amén. Y eso nos pasa a nosotros, no en el tema de decir que nos van a agarrar y nos van a crucificar, no, sino en el tema de muchas veces cuando nos preguntan, ¿sos cristiana? ¿Vas a la iglesia? O muchas veces nosotros no queremos ni nombrar la palabra de Dios por miedo o por vergüenza de lo que puedan hablar de nosotros o por cómo nos pueden mirar, porque todos en algún momento en la iglesia hemos tenido ese miedo, hemos tenido esa vergüenza, y eso fue también lo que Pedro sentía, amén. Sentía ese miedo y esa vergüenza, y él se avergonzó también delante de Dios, amén. Denle fuertes aplausos al Señor.
pase. Todo lo que pasa en la Biblia y todo lo que los discípulos se hayan equivocado tenía que pasar para que eso nos ayude en enseñanza a nosotros. Porque por más que al Señor le haya dolido lo que sus discípulos le hicieron, lo que le iban a hacer, porque Él desde un principio ya sabía lo que iba a pasar, y aunque Él le dolió, Él decidió que eso pase también, para que nosotros así algún día, como hoy, podamos aprender de los errores de ellos y saber lo que debemos hacer en muchas situaciones. Amén. Amén, amén. Y algo que me era de bendición, que era aquí en el 26:73, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y era de bendición porque dice que a Pedro lo descubrieron por su manera de hablar. Y qué más lindo sería que a nosotros nos distingan de esa manera, amén. Que nos distingan de alguna forma para que sepan que somos hijos de Dios, ya sea por la vestimenta, por nuestra manera de hablar, de expresarse, o muchas veces al aprender a decir no, amén. Qué lindo es muchas veces cuando por esas mínimas cosas nos diferencian que somos hijos de Dios. Y eso no nos tenemos que sentir mal por eso, porque nos dejen de lado, porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Significa que estamos siendo diferentes al resto, amén. Que no estamos siendo uno más de las tinieblas, sino que estamos siendo la luz, amén. Que estamos siendo diferenciados entre ellos, que no somos iguales. Por más que duela, que nos dejen de lado y nos sientamos mal, pero es algo que todos vamos a pasar, así como lo pasó el Señor, lo pasaron sus discípulos, así lo pasaremos nosotros como hijos del Señor, amén. Espero que esta palabra haya sido bendición para su vida y la dejo en la mano del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, fuerte las palmas al Señor.